Radio NEF presenta Sindicalismo con Sentido de Mujer, un espacio para escuchar tu voz. Hola a todas y todos. Estamos acá en nuestro programa Sindicalismo con Sentido de Mujer. Mi nombre es Meribel Castillo, soy dirigente de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y tenemos a nuestra compañera... Soy Carolina Hidalgo Mandujano, soy presidenta de la Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional. Además, soy presidenta del Tribunal de Disciplina y Ética de la NEF y dirigente a nivel nacional de los gobiernos regionales. Tenemos a nuestro invitado. Chuta, yo soy un simple abogado, después de todos estos títulos, la verdad que estoy un poco intimidado, pero bueno. Somos mujeres empoderadas en la dirigencia. Pero me parece muy bien eso, hay que ir en la vida empoderado. Exacto, por eso es sindicalismo con sentido de mujeres, sí. La esencia femenina puesta al poder. Muy bien. Mauricio. Primero que todo, estamos súper contentas de que tú estés acá en nuestro programa y queríamos que nos contaras más de cómo te ha ido, de tus proyectos. Bueno, yo soy Mauricio Daza, soy abogado, la verdad que, he hecho varias cosas, ¿no? La gente en general me conoce más bien por la labor que he hecho como abogado en causas que han tenido algún revuelo mediático, ¿no? He sido querellante en los casos por financiamiento ilegal de la política, querellante en el caso Penta, Corpesca, SQM, y bueno, también fui parte de la Convención Constituyente, la primera, y básicamente también he estado en el ámbito de los medios, ¿no? Tengo un programa, ya llevamos harto tiempo, más del que uno supondría, ¿no? Con Freddy Stock, que se llama Stock Disponible, ¿no? Los días jueves tengo una sección donde tratamos un poco de develar estas redes de poder con un estilo y una forma que sea convocante, o sea, que en el fondo permita de alguna manera ir a un público el cual habitualmente está un poco lejano de los programas políticos, entre comillas, y creo que eso es malo, porque finalmente disocia un poco a la ciudadanía de la gestión del poder público, de la forma como realmente esto se da, y eso impide que haya un escrutinio real, ¿no? En el contexto de las reglas de una democracia sana, respecto de la labor precisamente de los dirigentes políticos, ¿no? Mucha gente llega y los días domingos en la mañana, usted comprenderá, usted prende la tele y ve un programa político. Sí, ¿usted qué hace? Cambio inmediato a ver si hay algún partido, algo más entretenido, ¿no? Bueno, nosotros tratamos de darle una vuelta a eso, entonces tratamos de hablar de forma seria, pero no grave, ¿no? Acerca de precisamente estos temas, ¿no? Las redes de poder, qué sé. Y bueno, básicamente eso es lo que he estado haciendo. Una parte en mi labor como abogado penalista, yo me dedico a esa área y en el ámbito ambiental también, pero también esta inquietud, ¿no? Que uno tiene de no solamente hacer la pega de uno, ¿no? Sino que hacer un aporte desde cualquier esquina, ¿no? de lo que uno pueda realizar para el debate público y para la democracia. Y yo sobre eso que tú dices quisiera como reconocer justamente los temas que son complejos y que finalmente tú los planteas muy simple, porque en realidad es así, en un lenguaje muy ciudadano, y que las personas tengan la posibilidad de ver esto que tú bien señalas, que son estas redes de poder. Porque finalmente las comunicaciones son fundamentales para el ejercicio de los derechos humanos, y en esta educación que ustedes hacen en este programa, que además es muy, muy didáctico, es muy entretenido, la gente puede generar opinión. Y destaco el último que sacaron en términos de impacto para la ciudadanía y los derechos humanos de nosotros y nosotras, los ejemplos respecto del tema de Soquimich, ¿no? Y estas inversiones supuestas y estas ganancias para el Estado, y el ejemplo que tú das siempre como, y esto equivale a tantos hospitales, y esto equivale, y eso hace que finalmente la gente dimensione estos grandes negocios que se dan en la política y cómo les afecta el derecho a las personas
de finalmente tener una buena calidad de vida. Y eso es muy destacable y se agradece de verdad porque las autoridades tienen el deber de informar y nosotras, las personas, tenemos el derecho a saber qué es lo que hacen con los recursos de todos y todas, ¿no? Eso es así. Claro, lo que pasa es que tú tienes razón. A ver, en el fondo hay un problema, ¿no? Hay como una suerte de barrera comunicacional, ¿no? Donde lo que se dice también, ¿no? Lo que se debate en los medios no es casual, ¿no? Porque cuando tú tratas un tema A, dejas de tratar todos los demás temas, ¿no? Le das espacio en los medios, por lo menos en los grandes medios de comunicación. Y eso tiene una agenda finalmente, ¿no? Eso no es, eso no es accidental. Ya, o sea, por ejemplo, nosotros fuimos de los primeros en hablar en el tema de Hermosilla. Exacto. ¿No? Entonces el tema de Hermosilla al final los grandes medios lo tocaron, yo diría, de forma muy acotada y renuente, ¿no? O sea, como que, pucha, tenemos que hablar de esta cuestión, pues no queremos en el fondo hablar de esto, ¿no? Y, por ejemplo, ya ha desaparecido del mapa, pues, ¿no? Mucha gente dice, oye, ¿dónde está Hermosilla? ¿No? Estará en el yate con las ucranianas que él decía, ¿no? Claro, entonces, pero es un tema relevante. O sea, en general no se toca mucho ciertos ámbitos de poder, ¿no? Hay como una negociación de poder respecto de qué es lo que los medios señalan. Y es muy singular esto, porque en Chile tenemos medios que son públicos, ¿no? Y uno debería decir, esos medios deben ser un espacio de información para tratar aquellos temas que quizás los medios que tienen dueños, que son los dueños de los grandes medios, de los grandes grupos económicos en Chile, bueno, esos temas ellos no los quieren tratar. Pero el canal público sí, pero al final el canal público también está entrabado mientras tiene una cuestión política. Entonces, al final nadie trata estos temas y por eso esfuerzos como los que hacemos en Vía X, esfuerzos de muchas radios regionales, radios comunitarias, que son sumamente importantes. Esta misma radio de ANEF, ¿no? Que permite generar y levantar una voz que es singular, es única, porque acá van a haber muchos temas que ustedes van a tratar y que no se van a tratar en otros lugares, porque no está dentro de la pauta de ellos, no está dentro de esa conveniencia, y esos derechos, fíjate, o más bien esa información es súper relevante precisamente para la vida diaria del común de las personas, y no se trata, que tiene que ver con sus derechos, ¿no? Exacto. El tema del ámbito sindical, ni hablar, ¿no? O sea, todo el mundo sindical ha estado muy, digamos, por decirlo de alguna forma, fuera de los medios, salvo para, yo diría, profundizar ciertos estereotipos, ¿no? Sí. El estereotipo de estos trabajadores que reclaman por todo, estos trabajadores que en el fondo quieren poco menos que no sé, desangrar a la empresa, ¿no? Y no le importa el futuro de la economía del país. Bueno, eso, ¿no? Exacto. Una persona en la calle, un poco agreste, sin mucho profundidad, digamos, argumental. Ese es el estereotipo, ¿no? Que básicamente se quiere levantar del mundo sindical por los grandes medios, por los medios, además que muchos de ellos están, como te digo, cooptados por estos intereses. Por eso este esfuerzo que ustedes están haciendo, yo también lo celebro, y el esfuerzo que muchos hacemos desde la periferia, si se quiere, ¿no? De los grandes medios de comunicación, creo que puede ser un esfuerzo que se vaya sumando y permitiendo, ¿no? Quebrar esa barrera comunicacional que implantan los grandes medios, los grandes grupos económicos en Chile. Respecto a eso y al descontento de la gente, que claramente está a veces por su desinformación, porque no todos acceden a este tipo de programas, y no porque no puedan, sino porque no tienen conocimiento, no hay una motivación en sí, sobre todo para la gente más adulta, porque las personas más jóvenes consumen lo que es el podcast y todo eso, que buscando un podcast, no sé, de alguna cosa en particular, lo encuentran y empiezan, porque tienen muchas ganas de aprender, de informarse. Ya no es como antes, que nuestros padres no tomaban esos temas, no hablaban de política, entonces había como un tabú respecto a eso, pero ahora las nuevas generaciones son súper diferentes, lo digo porque nosotros, nuestra hija, conversamos respecto a eso. ¿Qué piensas tú que sería como para que se haga a nivel más macro? Porque nosotros tenemos todos estos programas, lo que haces tú, los que hacen las radios comunitarias. Yo trabajo en un lugar donde uno en los territorios trata de informar, educar a través de distintas cosas como culturales y todo, para que la gente aprenda y esté al tanto de lo que pasa. ¿Qué más o menos
pensarías tú que se puede hacer a nivel como macro y a nivel de gobierno para que la gente tenga esas ganas y todos tengan acceso, así como por ejemplo los grandes canales nacionales, pero algún proyecto, algo así como un sueño que tú pienses que se pudiera realizar para que todos estuviéramos con ese conocimiento y así los ciudadanos tuvieran como, no sé, más acceso y fuera como todo más didáctico como lo haces tú en tu programa? Algo que de verdad se pudiera ver y la gente dijera, ya, esto es bueno, me encanta, me voy a conectar. Para ejercer sus derechos, Sí. en definitiva. Para, claro, el fin sería lo que dice la Carolina, porque que podamos como actuar respecto a lo que hemos aprendido y no haya este descontento a través de la desinformación que se genera en algunas ocasiones. Claro, mira, lo primero que yo puedo constatar, ¿no?, es que las personas tienen muchas ganas de saber, ¿no? Eso yo te diría que es algo bien claro. A veces es como algo difuso, ¿no? Como que las personas no saben exactamente de qué forma o de qué manera, pero tienen ese ánimo, esa voluntad de querer conocer más profundamente acerca de algo, ¿no? Y algo que puede impactar positivamente en sus vidas. Y yo creo que eso está ahí, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo es que, claro, para poder hacer ese esfuerzo, ¿no?, de entregar información que sea mucho más plural, creo que hay que apoyar a nuevas voces, ¿no? Y ahí hay un tema que yo soy muy crítico, ¿no?, del gobierno en ese sentido, ¿no? Porque el presidente Boric es muy bueno para hacer punto de prensa y echarle la historia al Mercurio a la Tercera. Es súper bueno para eso, pero es súper malo para poder tomar decisiones que él puede tomar apoyando a las radios regionales, a las radios comunitarias, a los medios independientes, ¿no? Para eso sí que es re malo, porque sabe que al mismo tiempo que reclaman contra el Mercurio, la mayor torta publicitaria del Estado se va a la red de diarios regionales del Mercurio. Exacto. O sea, si no fuera por el gobierno, el Mercurio estaría quebrado. O la Tercera ni hablar, ¿no?, de un grupo económico como el de Sayé que está hiperendeudado. Ahora, la solución en todo caso no es que voces como el Mercurio, o voces como la Tercera, o voces como Canal 13, o Mega, desaparezcan, para nada. No, el tema no se soluciona con menos voces, se soluciona con más voces. Potenciar las ¿No? voces indicadas. O sea, no, y de todas, o sea, hacer un aporte que sea más general, más plural, con, yo diría, con énfasis en los medios, insisto, comunales, locales, porque ¿en qué gasta el Estado, por ejemplo, la torta publicitaria? Si es que llegan y, por ejemplo, hacen, invento una campaña de vacunación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiere el Estado? Que la gente sepa de que en los consultorios va a haber... Entonces, desde esa perspectiva, la decisión debiese ser, mire, ¿sabe qué? Yo en esta campaña, para llegar a la gente, en vez de contratar a los medios concentrados, ¿no?, que van a dar este mensaje, entonces, ¿por qué no reparto la torta y hago esta campaña de vacunación en los medios comunales, regionales, independientes, ¿no? Pero repartiendo un poco más ahí. Sí. Porque ese apoyo es súper clave para que estos medios se mantengan. ¿Me entiendes? Entonces, ahí hay una política pública, oye, que no requiere ni siquiera ir al Congreso. Eso depende del gobierno. O sea, depende de que un día el señor Boric se levante y haga lo que habla, digamos, para decirlo de alguna forma. Que sea consistente. Entonces, yo diría que ese es un tema. Y lo otro también... Y teniendo, disculpa, el Fondo de Medios de Comunicación, porque es un fondo que tiene el gobierno, la CGCOC, que de hecho el Consejo Regional, los gobiernos regionales forman parte de este Fondo de Medios, y que tiene que ver con recursos para, no solamente las radios, para cualquier medio de comunicación, televisiones comunales, los digitales. Y el tema es que, con lo que tú dices, sinérgicamente, en este círculo como más virtuoso, el Estado financia y aporta a estas radios y a estos medios en general, pero no en publicidad, sino que les aporta un pequeño fondo. Pero claro, si fuera sinérgico, como tú dices, sería distinto porque le da sustentabilidad entonces a esta radio que tiene que andar buscando en los mismos locales que están cercanos, que les hagan publicidad, qué sé yo. Pero hay un... Claro, y tiene que ser una política de Estado, porque en el fondo... Por supuesto, porque además existe el fondo, no es nada que haya que inventar, existe ese fondo de medios. Sería en realidad más representativo y más ciudadano, porque, pucha, un canal que está donde yo vivo, mi canal comunal, que vaya y me dé esa información,
para mí mucho más representativo, no sé, pues que el Mercurio, o que, no sé, televisión, de canales nacionales, porque nosotros sentimos que es de nuestra comuna, de nuestro territorio, lo mismo acá con los dirigentes hacia nuestras asociaciones base y gente que quiera ver nuestro programa. Claro que es más representativo, pues sí se les da como más apoyo para que así puedan crecer y no tengan que andar buscando estos fondos de concursos solidarios. Exacto. Claro, es que además muchas veces también se va generando, tiene que ser algo, una política de Estado, porque tampoco depende, porque de repente queremos criticar al gobierno de turno, ¿no? Y de repente uno dice, chuta, pero ellos si no me van a cortar la plata. Entonces, esa también, la dinámica de la autocensura es muy mala, y para evitar eso también hay que dar certezas, ¿no? Hay que dar ciertas certezas. Insisto, acá la idea no es que se eliminen los medios de comunicación que hoy día son los más importantes y que obviamente tienen una línea editorial y tienen ciertos intereses que son bastante claros y propios, sino que existan, perfecto, ojalá, ¿no? Obviamente, pero que se amplíe, ¿no? Y yo creo que ese es un tema. Y otro tema también tiene que ver con la forma como uno acerca estas materias, ¿no? Estos asuntos a la ciudadanía, ¿no? A nosotros, por ejemplo, muchas veces nos critican, ¿no? De que dicen, oye, pero ustedes toman para la broma la corrupción, ¿no? Porque nosotros obviamente ocupamos un lenguaje bien sarcástico, por supuesto, ¿no? El sarcasmo en todo caso también es una defensa para nosotros, porque en el fondo si nosotros hacemos esto de forma sarcástica, podemos decir muchas más cosas que si tomáramos un tono, digamos, muy serio y formal, ¿no? Eso también nos permite hacerlo sin digamos, ninguna mayor consecuencia. No, eso es lo más lúdico que le gusta también a la ciudadanía. Pero es que ese es el otro tema, porque en el fondo, tú... Porque ¿a quién les quieres hablar? Ese también es el otro tema, ¿no? O sea, yo veo estos programas los días domingos en la mañana, ¿no? Estos programas políticos, y yo digo, ya, ¿ellos a quiénes le están tratando de comunicar? Ellos mismos. A ellos mismos. Exacto. ¿Me entendí? O sea, a la clase política. Ellos dicen, hay un parlamentario que habla. Entonces, los tipos están pensando que la gente que lo está viendo son otros parlamentarios, otros dirigentes de partidos, ministros, gente del poder, por entre comillas, que está... No, del poder, poder. Porque además, en lo que hablan, suponen niveles de conocimiento en las personas que no existen. Y además, todo lo que significa para nosotras también, como funcionarias públicas, lleno de tecnoletos, de siglas. Entonces, por eso yo te decía, en esta tendencia por el agotamiento de estos modelos de gestión pública, ¿no? Y este planteamiento de los modelos de gobierno abierto, que es como gobernar con sentido público, no es solamente informar, sino que además hacer valor público. Saberes colectivos, o sea, que las personas también te digan qué es lo que tú podrías hacer para mejorarles la vida, porque finalmente es un poco así lo que nosotros esperamos y nosotras, ¿no? Pero en tu programa, por eso te lo decía antes, es un lenguaje que es para cualquier persona y dirigido a todos y a todas, ¿no? Y eso en lo que tú dices no existe, porque nosotros tenemos niveles de conocimiento altos porque somos funcionarias públicas, pero una persona común y corriente no entiende nada. Claro, pero nada de nada. Lo ingresas al debate sin una explicación previa, entonces eso es excluyente. Claro. Fíjate, y eso tampoco es eso atenta contra no, por supuesto que sí, pero tiene que ver con el resguardar la democracia también. Entonces, por eso es que es tan importante y por eso la invitación también, porque lo que tú haces es un poco también aportar en esta, ¿no? En este modelo y de cuidado de la democracia, porque finalmente en esto de informar, que empoderas a las personas, ¿no? Y también ellas pueden criticarlo en el sentido de mejor hacer las cosas, ¿no? Y sentirnos todos como parte de un Estado, que hoy no es así, porque nosotros no somos capaces de escuchar a las personas, y eso es complejo. Entonces, claro, lo de Soquimich la gente lo siente lejano, por una parte, pero cuando tú dices todos estos impuestos y todo lo que deben y todo lo que no han pagado, tiene que ver con todas las cosas que dejaron de hacer para nosotros y nosotras. Y esa es una forma distinta de plantear un tema que es complejo, porque nadie entiende de las toneladas, en fin, da lo mismo, pero sí las consecuencias de esto. Y eso es lo que uno valora. Bueno, la idea es esa, porque en el fondo, por ejemplo, lo que tú planteas, lo del litio, la decisión más importante y trascendente que va a tomar este gobierno
es la decisión de el litio en el Salar de Atacama. Exacto. O sea, en términos de los recursos, lo que La se puede hacer reserva con la mundial plata, más es la grande, mayor sí. reserva mundial de litio, Sí, la que tenemos en el Salar Sí. de Atacama. sí. Entonces, en el fondo, que esto se haga con un sentido de interés público, ¿no? Y no con un sentido de beneficiar a unos pocos, depende en gran parte de cuál es el nivel de escrutinio que la sociedad en su conjunto puede hacer respecto de esto, ¿ya? Y por eso, bueno, lamentablemente el escrutinio, o sea, se hizo cualquier cosa, o sea, yo he sostenido, este es un saqueo. No, Acá, totalmente. Gabriel Boric, lo quiero decir, ¿no? Le garantizó a los nietos de Augusto Pinochet la mayor riqueza Exacto. Y a de todas Chile. las generaciones para Mira, acá también. este acuerdo involucra Sí. que los nietos de Augusto Pinochet van a amasar la mayor fortuna de Chile, más que la de Luxich, más que la de Angelini, más que la de Piñera. O sea, Exacto. Gabriel Boric, el hombre del Frente Amplio, el de la izquierda verdadera, insisto, acaba de hacer de que los nietos de Augusto Pinochet y toda esa generación amasen la mayor fortuna de Chile, ¿no? Y eso se va a concretar a partir de este acuerdo. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos hablando de entregar la mitad de las utilidades en la explotación de la mayor reserva mundial de litio. Y esto se hizo entre cuatro paredes, sin hacer una licitación. Exacto, una O licitación. sea, porque en el fondo si tú tienes un bien que es muy preciado, ¿no? Que y es sin muy valioso. capacidad tú mismo de explotarlo. No, por y decirlo eso, así. o sea, ni hablar, porque acá nunca se planteó siquiera la posibilidad de que el Estado pudiese explotar esto. Y se trata de tapar esto, digamos, con ciertos dichos como que no, es que ahora Chile va a recuperar el litio, y el litio es chileno. Y siempre ha eso sido, está- constitucionalmente es constitucionalmente el así, 100%. sí, sí. Entonces, y se tapan todas esas mentiras. Entonces uno se pregunta, a ver, si desde el gobierno se miente para avalar un acuerdo que favorece a Julio Ponce Lerú, ¿no? En contra de los intereses del Estado, que se habrían resguardado adecuadamente a partir de hacer una licitación pública. Si la licitación la gana CQM, Da lo bienvenido mismo. sea. Exacto. ¿Me entendés? Pero claro, las Pero condiciones son, transparente. claro, son tan abusivas que mira, el gerente Es que ese es general... el punto, disculpen, la transparencia. Sí, sí. Y eso es lo que la gente pero quita. Sí. De que todo Claro, se haga- pero ¿Tú sabes lo que dicen ellos? Eso es peligroso. Claro, lo que piensan ellos en el fondo es decir, ¿sabéis que da lo mismo? Porque la gente no cacha esta cuestión y no le va a interesar. Porque a pesar que insisto, y esto es un ejemplo, este es el tema Sí. más importante que se va a resolver este gobierno. Que eso es Porque- así, pero por- nadie lo ve. Nadie lo ve porque en nadie este lo ve. gobierno ya estamos hablando de la reforma previsional. Les cuento, no va a suceder, No. pues, y todos saben que no va a suceder. ¿Por qué? Porque no tienen los votos en el Congreso. O sea, sí, Exacto, la exacto. reforma tributaria. ¿Va a pasar? No va a pasar. ¿Por qué? Porque no tiene los votos en el Congreso. Exacto, eso es. ¿Qué es lo que sí depende Eso es. única y exclusivamente del presidente? El tema del litio, que es mucho más grande en términos de interés público que estos otros dos temas. Pero de esto último no se habla. ¿Por qué? Porque nadie quiere que se hable. El gobierno no quiere que se hable, entonces no se habla por TVN. Los grupos económicos no quieren que se hable, que son los dueños de todos los demás Exacto. canales, no se Y del habla. país. ¿Cachai? Y son los Es dueños así. del país porque Eso es vivimos, porque en es una, así, es vivimos así. en una oligarquía en rigor, esto no es Exacto. una democracia. No. Digámoslo con claridad, Exacto. es una democracia de cartón, Exacto. ¿no? O sea, pero para hacerla pasar de una democracia de cartón a una democracia real, lo importante es empoderar precisamente a la ciudadanía. Pero empoderarla no es llegar y simplemente decir salgan a protestar a la calle con un par de carteles, no. Es que conozcan acerca de cuáles son los temas relevantes en nuestra sociedad y que se hagan de una opinión fundada. Y a partir de ahí también que puedan levantar nuevos liderazgos. Es un proceso igual, un poco complicado y largo, pero es el mejor proceso que se puede dar en una sociedad. Estamos cada vez más lejos de eso, hay que decirlo también. Pero además Pero hay que hacer el esfuerzo, obviamente. Pero además la ley de participación ciudadana en Chile, que es horrible porque finalmente yo doy una opinión. No es vinculante, es solamente una opinión, pero tampoco hay una rendición de cuentas respecto de mi opinión. Mira, sí, la tomamos y qué sé yo. Y lo que ocurre es que no hemos aprendido nada entonces de la crisis social, que finalmente no siguió ocurriendo solamente por una crisis sanitaria, entonces ya era el resguardo de la vida, y estamos como en un retroceso de estos temas, ¿no? Porque uno pensaría,
personalmente no siento que lo que pedimos como crisis social era una nueva constitución así, ¿no? No, eran No sé. otras cosas. Pero también hay otra salida, pero te digo, yo iba permanentemente a ese espacio y no había ni un letrero que dijera no queremos una nueva constitución. No, porque no era así, porque, bueno, porque las personas que fuimos queríamos los derechos básicos humanos, ¿no? Pero es preocupante porque ni siquiera los espacios de participación ciudadana son vinculantes. Entonces, cuando tú tienes además un marco regulatorio de estas características, entonces, de verdad, a mí no se me da la gana, porque si yo te digo, sí, pero mi opinión va a tener algún sentido. Claro, ¿Entiendes por qué ocurre esto? Y si es vinculante es porque es buena práctica. Entonces, finalmente, nuestros estándares, que son muy legalistas, ni siquiera es el espíritu de la ley, sino lo que dice. Entonces, y todo lo otro no es buena práctica. Entonces, es más complejo finalmente tener un gobierno con un sentido público, porque tampoco el marco regulatorio te permite que tu voz de verdad valga, excepto cuando tengo que votar. Claro, y ahí obviamente la idea es que las opciones sean muy acotadas, porque en el fondo de las elecciones, o sea, las opciones que tú puedes tomar, ¿no? En la papeleta también son básicamente adoptadas a partir de los partidos, ¿no? Y hay poca democracia en el interior del partido. A mí me llama mucho la atención, se habla, reformamos el sistema político, pero la reforma del sistema político es básicamente impedir que independientes o nuevas fuerzas emergentes políticas tengan la posibilidad de participar, ¿no? Si no se restringe la posibilidad y se deja esto concentrado en los grandes partidos. Ahora, eso podría ser si es que la reforma del sistema político incluyera una reforma también a la ley de partidos políticos para garantizar mejor democracia al interior de los partidos, pero eso sí, no se habla, ¿me entiendes? Entonces ese es un tema. Sí. Ahora, también hay una responsabilidad, quiero decirlo, porque tú hablaste un poco del estallido, ¿no? Y todo lo que ocurrió ahí. Yo creo que las razones del estallido, ¿no? O sea, los motivos que están ahí están todavía vigentes. Yo creo que se ha profundizado. Sí. Y da lo mismo que una parte de la clase política trate de tapar esto con cemento, ¿no? Y arriba con una placa que dice octubrismo violentista, ¿no? Eso es lo que quieren, es tapar. Pero eso puede volver, porque a lo que voy, esos motivos están ahí abajo. Ahora, también hay que decir que las personas que fuimos parte del proceso constituyente no tuvimos, ¿no?, la posibilidad de darle a la gente una propuesta que le hiciera sentido, más allá de la campaña que existió, una campaña de desinformación, sí, pero tampoco podemos excusarnos simplemente de la campaña de desinformación para negar, ¿no?, que hubo, ¿no?, una disociación entre lo que la gente esperaba, ¿no?, con lo que finalmente se ofertó. Habían temas los cuales las personas no entendían. A mí, ¿cuántas veces la gente me decía, sí, ¿qué es la plurinacionalidad? Exacto. Oye, pero eso fue fatal. Pero eso tiene que ver con el lenguaje. Es que también es que de nuevo lo que hablamos al comienzo. Exacto, porque tú supones niveles de conocimiento de las personas que no son, sobre todo en este país donde estudiar no es un derecho, es un privilegio, porque es así. Entonces, claro, la gente quería cosas más simples, o sea, que tú se los explicaras, pero... tenía que ser mucho más sencillo, o no meter, o sea, se cometieron también errores, como te digo, hubo una campaña de mentiras, sí. Eso de que se le iba a quitar la casa a la gente, exacto. Eso de que el aborto hasta los 9 meses, exacto, no, toda esa cosa era mentira, pero también habían cosas que no se hicieron bien, y yo creo que eso también... Ojo, y una responsabilidad. Y también es un fracaso para todo un segmento de liderazgos políticos y sociales. Ojo, porque en la convención no solamente había liderazgos políticos, sociales, que en el conjunto no logramos, como te digo, tomar esta enorme responsabilidad histórica, ¿no? Porque nunca antes había ocurrido en los 200 años de historia la posibilidad de que en una convención que era participativa, ¿no?, democrática, se pudiese definir cuáles iban a ser las reglas del juego de nuestra democracia, ¿no? Y lamentablemente yo creo que es una oportunidad perdida en forma tan, digamos, yo diría, grave, ¿no?, que no se va a volver a repetir probablemente en muchas décadas más, si es que se vuelve a repetir. Pero como te digo, pues es también una lección, y es una lección que hay que tomar con humildad. Exacto. Yo siento que no se ha tomado como una humildad, acá simplemente están de nuevo las frases hechas,
las visiones binarias, violentista versus, sí, digamos, exacto, patriota, sí. ¿no? Y todo eso que no tiene nada que ver con la profunda crisis que dio cuenta todo el proceso, ¿no? Lo que pasa es que, disculpa que sí. te interrumpa. No, por favor. Yo creo que se juega desde la fatiga de la gente con todo este tema político, con lo que indican que hay gente que no tiene el conocimiento base para poder saber lo que viene, cómo debe actuar y todo esto, desde la fatiga y el desconocimiento. Entonces la gente, cuando no se le da lo que ellos no sienten que son representados, como por ejemplo le ponen palabras que ellos no Tecnoletos. entienden. Exacto, pero tú todo eso lo puedes decir en español si es que en realidad Exacto. tú tienes esa convicción. Si quieres comunicar. A partir de como desconocimiento y también una instancia que no se había vivido antes, que todo sirve como aprendizaje, a lo mejor no va a contar mucho, pero sí va a haber en un momento de la historia que se indique que pasó esto, que si existió esta instancia, que tal vez para que pueda resultar tenemos que hacerlo de otra manera nomás. Entonces la gente ya sabe, eso antes no existía, antes solo existía la represión y tú te quedas callado y si tú hablas te mueres. Sí, no, pero, Entonces, pero mira, tanto fue que incluso en el mismo aparato público era así, ¿cómo y ahora como no se aprobó para el Congreso? Nadie tenía idea de eso, primero, nadie. Y yo creo que hubo mucha ingenuidad también por parte del gobierno tratando de hacer una difusión que no era tal, primero, porque las formas, yo creo que las formas de comunicarse hoy tienen que ser distintas, porque las personas además somos todas distintas, ¿no? Entonces no todos se iban a conectar a ver en la televisión, además no se entendía nada, porque se metió muchas cosas. No, y además había mucho tecnoleto, pero además es así, como en mi vida diaria, porque eso es lo que las personas esperan, ¿no? ¿En qué me va a aportar a que yo sea más feliz? Una cosa muy simple, claro. No, tú le hablabas de aquí, que allá, pero sí, pero yo, para mí. Entonces, claro que es un aprendizaje, porque finalmente tú te tienes que poner en el lugar del otro. Que es lo que yo valoro de tu programa, porque aprendí muchísimo, de verdad, eso, porque si tú te pones en el lugar del otro, sin ningunear a nadie, porque también eso es una mala práctica, ¿no? O sea que aquí tenemos ciudadanos de primera y segunda, y no es así, para nada. Entonces, si tú tienes esta convicción, es distinto también. Sí. Para expresarte, ¿no? O sea, como te digo, hay que tratar de comunicar, hay que tratar de invitar y convencer a las personas, ¿no? De que participen en este juego democrático, que involucra, digamos, ir más allá de este individualismo exacerbado, ¿no? que existe en nuestra sociedad, un materialismo, ¿no? Inmediatista, que también hace muy mal, ¿no? Porque finalmente exacerba esa visión de sálvese quien pueda, ¿no? Que va en contra de lo que hace que las sociedades puedan desarrollarse de buena forma, ¿no? Y generar también un desarrollo pleno para todos sus miembros y sus individuos. Por eso es muy importante, ¿no? Fortalecer las organizaciones sociales, los sindicatos, entre ellos, ¿no? Que es muy importante. Y todos estos debates al final, mira, es verdad, sí, acá ya, o sea, como tú bien dices, ¿no? La palabra fatiga es muy significativa, porque yo siento que eso es lo que ocurrió después de todo el debate constituyente, ¿no? Exacto. La gente se cansó, porque fueron años demasiado intensos, la gente quiere tranquilidad, paz, quiere de alguna manera poder empezar a resolver sus problemas ya de una forma bien concreta, y eso es lo que yo siento que tampoco se le está dando a la gente, que eso también es el otro tema. No, y ahora, por ejemplo, tratamos en algún minuto ser como darle como la libertad a las personas respecto al voto, ¿no? Las personas no ven, por ejemplo, en la votación alcalde o alcaldesa, que esa persona le puede cambiar la vida diaria. Sí. O sea, pero es que yo se los tengo que explicar. O sea, hace algo con el plan regulador de donde tú vives y te puede montar ahí un gueto vertical como en Estación Central, que no tenían plan regulador, pero eso es otra cosa. Pero ese es el poder que tiene una persona en ese territorio. Pero hay que obligarlos, ¿no? Porque antes era así como optativo, entonces la gente iba o no iba. Y esa persona, que es la que más te puede afectar tu calidad de vida, la gente no valora, ¿entiendes? Entonces, esas cosas que nos pasan en la administración pública,
como que uno no entiende cómo hacer para llegar, porque creo que todavía no damos con esa fórmula, para que la gente de verdad como tome conocimiento, aprenda, se motive, pero es por lo que tú dices, la fatiga, porque ya nadie te cree, pues ya nadie te cree, entonces como claro. Es que es un problema porque viendo por ejemplo nuestro presidente, que cuando diputado tenía otra energía, otra convicción, otros discursos mucho más convocadores, y después pasa esto otro con Sokimich, por ejemplo. Entonces, ojo la ISAPRE, ojo. Bueno, pero con cualquiera, pero el tema es, entonces, ¿eso es un problema del poder? ¿O qué pasa con la ética de las personas? Porque tú no puedes ser que si tú tienes ética, no importa en el lugar que tú estés, uno debería tener siempre la misma ética. Es la ética de las personas y con eso, pucha, uno ahí ya no puede intervenir más, pero más que nada eso, porque hay gente que tal vez uno la ve en un cargo. Te pongo un ejemplo, lo mismo que dices tú de las municipalidades. Allá la gente ha escogido al último tiempo, por lo menos en mi comuna, a un concejal, lo escogieron como alcalde porque sentían que era representativo, ¿me entiendes tú? Pero vamos. O sea, no te digo que se haga así, pero vamos a ver cuánto es ese poder que adquiere esa persona, lo corrompe y lo lleva a hacer cosas que ya para la gente no es representativo. Entonces tú dices, voy a ir a votar con gente que ni siquiera vive en mi comuna, que no conoce lo que pasa en mis territorios, que no conoce lo que nosotros necesitamos. ¿A qué voy a ir a votar? Y la gente tiene ese descontento y de ahí viene esa fatiga y ese dolor, porque por lo menos lo que pasó con lo del estallido social y todo, todos sabemos que pasaron cosas horrorosas para las personas, hacia los derechos humanos. Exacto. Entonces, como dice Mauricio, es ese dolor y que decís tú, se perdió todo este esfuerzo en algo que no se supo manejar, como informar a la gente, se perdió esta gran oportunidad. Y aunque así sea, como indicaba anteriormente, igual es un aprendizaje, pero queda esa espina y queda esa fatiga, entonces la gente está cansada, está herida respecto a eso como sociedad. Y creo que es muy importante que se den estos espacios y, como decía Mauricio, que se dé como el apoyo a los lugares que sí están hablando de lo que realmente a los ciudadanos les interesa y en el lenguaje que ellos puedan adquirir esa información y que les sirva para que participen en las instancias más importantes, que son elecciones, ya tanto sea de alcalde, de la municipalidad, ya sea de presidente, de todo, y lo más importante, de donde se decide, que en el Congreso. Pero en todo caso, sí, se decide hasta por ahí nomás, porque en el fondo, recojo lo que tú dijiste hace un momento, porque en el fondo es como que las elecciones menos preciadas son estas que van a ocurrir en noviembre, ¿no? Las de concejales, alcaldes, consejeros regionales y gobernadores. Pero son de verdad las que mayor impacto tienen en la vida diaria de las personas. Exacto. Y en un contexto en el cual, fíjate, ¿no? También nosotros lo hemos hablado en el programa con Freddy, hay una cantidad enorme, más de 200 municipalidades que tienen procesos por hechos de corrupción. Exacto. La cantidad de alcaldes de todos los sectores políticos que están formalizados, algunos incluso en prisión preventiva, por, digamos, hechos de corrupción, es enorme, ¿no? Y hoy en todo el país, todos los colores políticos, y además, mira, a mí me ha tocado trabajar afortunadamente mucho en la Patagonia, ¿no? Y ahí yo he podido constatar que, la figura de un alcalde en una comuna rural, ¿no? En los extremos de nuestro país, es clave, marca toda la diferencia de la calidad de vida de una comunidad pequeña o aislada. Es súper importante y eso se replica también en los sectores urbanos. Entonces, yo creo que hay que poner mucho ojo y atención respecto a las personas que se eligen en el cargo de alcalde. Y también hay que tratar de establecer un sistema político que, más que seguir concentrando el poder en los mismos, lo distribuya de una forma un poco mejor y haya mayores equilibrios. No puede ser que los alcaldes sean pequeños reyes, ¿no? En cada uno de esos, en cada uno de esos municipios. Entonces, eso no puede ocurrir. Y en general, los consejos los consejos municipales también van respondiendo a una lógica, ¿no? De partido. Entonces, hay una mayoría habitualmente que, si tú sales alcalde, probablemente eres parte de la coalición que sacó más concejales. Eso se da habitualmente, no siempre, pero habitualmente. Y en esos municipios, ¿me entiendes? Estos concejales no van a ir a fiscalizar mucho a los alcaldes. Entonces, esta elección es muy clave para parar la corrupción. La mayor
el mayor ámbito de corrupción en el Estado hoy día, por lo menos el más grave, se da en los municipios. Oye, y la gente tiene la posibilidad de marcar un cambio en ese hacer una ámbito, diferencia, pero en las urnas. exacto, en pero esta no posibilidad. lo ven porque están desinformados y no porque no han vivido esta como afectación, por decirlo así. Pero también la gente dice, ya, pero ¿por qué esta persona que sacó más votos no es concejal o concejala? Claro, ¿Por qué? Porque finalmente la democracia, que en la utopía que uno cree que el que tiene más votos debería ser, ¿no? claro, No es. debiese ser, no Entonces, siempre lo es. Exacto, entonces eso también desincentiva a las personas, porque sí, pero mira, él obtuvo pero no es. Entonces hay temas también que estamos al debe, ¿no? Como Estado, porque queremos fortalecer la democracia, queremos que las personas vayan a votar, pero también ocurren estos otros fenómenos, ¿no? Además de no ver el impacto de la alcaldesa o alcalde que te toque, ¿no? Claro, pero por eso Es es así. muy importante, yo hago el llamado a las personas que nos estén escuchando que por favor se informen, ¿no? Estas elecciones son súper importantes, también participen, ¿ah? O sea, yo Por digo, supuesto. oye, ¿sabes qué? De repente hay un grupo dentro de la comuna que dice, ¿sabes qué? Estamos cansados de estos gallos, levanten una candidatura, pues. Exacto. Obviamente, Es dicen difícil, que es porque hay difícil. que buscar además Pero fíjate, pero en las en el ámbito firmas. municipal es algo más fácil. Sí, es más fácil, Que, porque es un territorio más, exacto. es más Más Y controlado. más pequeños, la ley- son como... Claro, depende de la ley cuál te lo mundo- permite sí, un poco Sí. más, son depende elecciones de- más justas. Exacto. Que las Entre de comillas. diputados, senadores, claro, pero ese es el tema, o sea, yo creo que fortalecer las organizaciones sociales, los sindicatos, fortalecer también las distintas voces a través de nuevos medios, ¿no? Como este, son un aporte, y esa es la labor que hay que hacer, ¿no? De repente ya no se logró hacer el gran cambio, ¿no? Que muchos pretendíamos, por distintos motivos, pero bueno, entonces hagamos los pequeños cambios, pues, ¿no? O sea, tratemos de obtener logros, ¿no? En el ámbito comunal, en el ámbito sindical, en el ámbito laboral, ¿no? Y vamos ahí construyendo una mejor sociedad. Yo creo que nunca hay que perder la esperanza, nunca hay que rendirse, y para hay nada. que aprender de los errores y de las lecciones de nuestra historia. Así que esa es la labor que nosotros tratamos de hacer. Yo hago mi pequeño aporte en Sí, este por programa que les supuesto. digo, y yo creo que ustedes van a hacer un gran aporte en este programa y en esta radio. Así que muchas gracias por haberme invitado. No, muchas Obviamente. No, gracias. muchas gracias a Y ti. no es un pequeño, es un gran aporte sin duda, porque Exacto. son cosas que no se ven siempre y son con mucho esfuerzo, y no hablo tan solo de un esfuerzo económico para hacerlo, sino que de esfuerzo de difusión, de tiempo, del cariño que uno le pone, y también de cómo motivar a las personas para que puedan escuchar lo que realmente ellos tienen que saber. Bueno, muchas gracias. Tu Así aporte, que de verdad. los invito entonces para que nos vean los días jueves a las 22 horas, ¿ah? A las 21:30 horas, Sí. ¿ah? En Vía X, y estamos también en YouTube, ya, donde nos pueden ver libremente, y también que obviamente nos acompañen acá en la radio ANEF, a ustedes en rigor, en este esfuerzo que yo creo que es muy valorable y que va a ser muy exitoso. Muchas gracias. Muchas gracias. Así que eso, súper bien. Agradezco. Bueno, obviamente le quiero mandar un gran saludo a la NEF. Oye, es súper importante nuestra historia, ¿ah? Nosotros no somos seres aislados en el mundo, nosotros somos parte de una historia particular de cada uno de nosotros, pero que se desenvuelve en una historia que es un poco más grande y global. Y la NEF es parte de esa historia, ¿no? Es parte de, yo diría, la historia social de Chile, es parte de aquellas organizaciones que de alguna manera conforman, ¿no? Lo que es el desarrollo de nuestra sociedad en defensa de los trabajadores, en defensa del interés público. Los trabajadores públicos son los verdaderos portadores, ¿no? De precisamente ese interés público permanente que tiene que existir más allá del gobierno de turno, y que muchas veces es, ¿no? La línea que confronta, ¿no? Esos intereses políticos que muchas veces buscan privilegiar intereses particulares por sobre el interés general. Y por eso yo creo que hay que destacar
a los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos que son muchas veces Y maltratados, funcionarias, y Eso funcionarias. mismo iba a decir yo. funcionarios y funcionarias Yo te quiero ver en públicos. ese programa que tú digas trabajadores y trabajadoras. Muy bien, ese hombres es un y gran, mujeres. ese es un gran tema, ¿no? El lenguaje. El lenguaje Pero- que genera una realidad, entonces para que tú Está nos bien. incorpores a Maribel y a mí, entonces tú hablas de... Pero a mí me gustaría que la Trabajadores y realidad trabajadores. generara lenguaje, más que ese. No, Se habla mucho que pero el lenguaje genera incorpóralo. realidad, Sí. pero mejor Exacto. hagamos que la realidad genere el lenguaje. Ahora, el punto es, como les digo, trabajadoras y trabajadores Muy bien, muchas públicos, gracias. la verdad que es muy importante reconocer esa labor y, como te digo, es algo permanente, ¿no? Porque en el fondo son la esencia del resguardo del interés público por sobre el interés particular, que muchas veces viene a gestionar determinados cargos políticos, los gobiernos de turno. Estas personas pasan, el Estado queda, y eso es lo que representan las funcionarias y funcionarios públicos, y eso es lo que representa también la ANEF. Entonces, muy honrado de estar acá y que me hayan invitado, sinceramente, porque si hay una organización admirable en nuestro país, es la ANEF. Muchas Así gracias. que reconocimiento desde el sector privado, porque yo, Esa- además, desde la sociedad civil. soy de la sociedad civil, Exacto. ¿no? Un humilde abogado que trata de hacer su mejor esfuerzo y reconociendo además la labor que ustedes realizan. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo, Mauricio, y con esa me encantó tu frase de que desde la realidad se genere un lenguaje pero inclusivo, donde se acorten las brechas, porque no queremos ser más, sino que deberíamos ser todos los ciudadanas y ciudadanos con los mismos derechos y que se tomen en cuenta y se vayan acabando todas estas cosas del pasado. Los Respecto a privilegios. género y todo, nosotros muy contentas con Carolina acá en nuestro programa y nos despedimos hasta otra instancia con geniales invitados en Sindicalismo con Sentido de Mujer. Muchas gracias. Chao, que estén